Hola, yo soy Sasu. Sean todos bienvenidos al canal Cuida Tips Salud y Bienestar. En esta oportunidad estaremos hablando de la técnica para lactar, cómo saber si el bebé se alimenta bien y resolveremos algunas preguntas. Sin más que decir, vamos a la intro y comenzamos. En el video anterior, Lactancia Materna, el mejor regalo que le puedes dar a tu bebé, aprendimos acerca de los beneficios de la leche materna para el bebé y la madre. Continuando con el tema, que por cierto es bastante extenso, hoy nos dedicaremos a revisar la técnica y los signos que te indicarán si el bebé se está alimentando bien. ¿Existe una técnica para amamantar? En realidad se trata de un conjunto de recomendaciones para que puedas detectar si tu bebé está haciéndolo de forma correcta. Lo primero que debes considerar es que no existe un horario establecido. Tu bebé tomará leche materna cuando lo pida y el tiempo que quiera. Tal vez los primeros días se demore mientras aprende cómo hacerlo. Es de esperar que pasado un tiempo adquiera un ritmo en las tomas, estableciendo un intervalo y una cantidad adecuada a sus necesidades. Ahora bien, se aconseja que luego de tu ducha diaria te seques bien las areolas y pezones para evitar la humedad. No es necesario que apliques cremas. Su sabor y olor puede confundir a tu bebé. Si quieres, puedes colocar un poco de tu propia leche en las areolas para prevenir las fisuras. Puedes aproximar el pezón a tu bebé para que se acerque por instinto o puedes probar frotando contra su labio inferior para que lo busque. Lo importante es que mantengas tu espalda recta y acerques a tu bebé al seno. Puedes sujetar el seno formando una letra C. Con la palma de la mano lo sostienes por debajo y el pulgar sobre este, evitando hacer una pinza. Al hacerla puedes impedir que la leche fluya de los conductos hacia el pezón. La boca del bebé debe estar abierta con los labios curvados hacia afuera. El labio inferior debe abarcar la mayoría de la areola. Su barbilla debe quedar pegada al seno y la nariz rozando sutilmente. En esta posición es de esperar que amamante con movimientos más vigorosos al inicio de la toma para luego adquirir un ritmo. Cuando se sienta saciado, tu bebé soltará el seno espontáneamente. Comprueba si ha vaciado el seno correctamente ofreciéndoselo de nuevo. Si lo rechaza, prueba con el otro seno. Eso sí, recuerda, cuando inicies otra toma debes hacerlo por el último seno del que tomó. Si por alguna razón necesitas interrumpir la lactancia, recuerda que los labios de tu bebé están generando un efecto de vacío, por lo que es recomendable que introduzcas un dedo por la comisura de su boca para evitar molestias. ¿Qué te indica que el bebé no está amamantando bien? La cabeza de tu bebé no está alineada con su cuerpo. Su boca solo está agarrando el pezón. Al amamantar lo hace de un modo ligero, oscilante y rápido. Puede que la toma dure más de lo esperado y la pida con mayor frecuencia. Una medida sería 15 veces al día y más de 15 minutos por toma. Sus mejillas se ven hundidas o aplanadas y hace ruidos al tragar. Tienes dolor y grietas por la presión que hace al succionar y la fricción continua. Puede tener episodios de reflujo, vómito, cólico por exceso de gases y eructos por el aire que se ha tragado al amamantar. El bebé se torna irritable, intranquilo y llora con frecuencia. En ocasiones, puedes tirar el pezón y soltarlo al no conseguir lo que desea. ¿Cómo sabes si el bebé se está alimentando bien? Los primeros 3 días de vida tu bebé mojará 1 o 2 pañales y eliminará el meconio, de color negro a verde oscuro. Ten en cuenta que en este periodo estará tomando calostro. Luego, al pasar a la leche madura, puede que necesites cambiarlo 5 a 6 veces de pañal al día. Sus deposiciones serán semilíquidas de color amarillo mostaza. Es normal que en la primera semana el recién nacido pierda algo de peso. Luego de esta puedes esperar que gane de 100 a 200 gramos por semana. El bebé se ve saludable, de buen color, alerta y activo cuando está despierto. Ahora hablemos de algunas dudas frecuentes. ¿Es cierto que el sabor de la leche materna puede cambiar? Sí, lo que no implica que tu bebé deje de amamantar si el sabor cambia. Rara vez lo hará. Puedes sentir un sabor diferente porque comiste algo nuevo, si estás recibiendo un medicamento. Recuerda siempre preguntarle a tu médico si puedes consumirlo mientras estás lactando y evita automedicarte. Si quedaste de nuevo en embarazo o realizaste un ejercicio físico muy fuerte que hizo que acumularas ácido láctico. En este caso es mejor que amamantes a tu bebé antes de ir al gimnasio y que revises la rutina que estás siguiendo. Si tienes una infección como la mastitis o aplicaste una crema, loción o aceite en los senos. ¿Es normal que vomite después de amamantar?
Depende. Debes considerar varios escenarios. Por ejemplo, si 1 hora después de comer o al finalizar la toma vomita un poco de leche, se puede deber a que está comiendo demasiado o muy rápido. Es de esperar que tu bebé continúe ganando peso de forma adecuada, solo que deberás prestarle atención a la manera en que amamanta. Pero si vomita de forma reiterada, casi que al terminar cada toma, de forma abundante, prácticamente todo lo que comió, y has notado que su peso ha bajado o se ha estancado, es necesario que lo lleves a consulta con el pediatra. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte, activar las notificaciones, colocar en los comentarios tus sugerencias para nuevos videos y acompañarnos en una próxima oportunidad.